Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a realizar una pequeña interpretación topográfica del terreno. Vamos a aprender qué significa cada cosa en un mapa topográfico y también vamos a ver cómo se representa eso en las dos dimensiones del mapa y su equivalencia en las tres dimensiones del terreno. Bueno, vamos a empezar viendo lo primero el concepto de curvas de nivel, que será muy importante para después poder entender el resto de fotografías que vienen en este vídeo tutorial. Bien, las curvas de nivel son líneas imaginarias que sobre el terreno unirían puntos con la misma altitud. También podemos encontrarlas con el nombre de isoipsas. Se toma como referencia la cota cero, que en España, por ejemplo, se mide como el nivel medio del mar, o sea, entre baja mar y pleamar en Alicante. Y bueno, este sería una pequeña referencia anecdótica. Hay otro concepto que es muy importante que entendamos, que es el de la equidistancia, que es la diferencia de altitud que hay entre dos curvas de nivel. Aquí en este mapa observamos cómo tenemos en color marrón una curva de nivel y a continuación otra y a continuación otra. Bien, vemos que cada 5 curvas de trazo marrón hay una más gruesa. Se llama curva maestra y se incluyen en los mapas para de un rápido vistazo pues poder calcular qué distancia hay entre unas y otras. Después veremos qué distancias suele haber, qué equidistancia suele haber dependiendo de la escala en cada mapa, aunque ya os anticipo que en los mapas de escala 1:25.000 la equidistancia suele ser de 10 metros. Si las curvas aparecen muy separadas, como es este caso, indican que el terreno es de escasa inclinación, mientras que si se van, digamos, aproximando hasta casi unirse, indica que el terreno va aumentando de inclinación. Incluso aquí, por ejemplo, la zona de la Maliciosa, en la Sierra de Guadarrama, pues vemos que hay zonas que solo se pueden escalar, no se puede andar. Aquí vemos un terreno también muy inclinado, que es la Maliciosa, precisamente. Y claro, vemos que la representación en el mapa se vería con estos trazos gruesos. Fíjense también lo que hemos comentado, que cada 5 curvas hay una línea maestra que nos indicaría que hay 50 metros de desnivel entre una línea maestra y la siguiente, porque hay, en este caso, 10 metros. Esto es lo que os comentaba. Si miramos la escala 1:25.000, que es la más usada a nivel comercial, vamos a decir, y a nivel de montañeros, la distancia entre una curva de nivel y otra es de 10 metros. ¿Dónde encontraremos la equidistancia que tiene nuestro mapa? Pues en la leyenda del mismo. Aquí os he señalado, por ejemplo, un mapa del Instituto Geográfico Nacional de escala 1:25.000. Bueno, pues efectivamente la equidistancia entre las curvas de nivel es de 10 metros. Perfecto. A continuación vamos a pasar a ver ya algunos accidentes geográficos importantes de dominar. Vamos a empezar viendo lo que es un collado. Como vemos, un collado es la zona de máxima depresión entre dos cumbres. En este caso vemos una cumbre 1 y una cumbre 2. Pues son puntos con bastante viento y muchas veces, dependiendo de dónde sople este viento, podemos encontrarnos que estamos en la cara sur, en la cara norte, o en la cara este o oeste, y estamos bastante confortables. Pero si pasamos el collado, el viento aumenta muchísimo y estaremos pues con bastante disconfort. Aquí vemos otro collado. Aquí hay un punto A, el terreno que baja, otra ladera, y digamos la parte más baja es el collado. Recordemos que son malos sitios para hacer un picnic, ¿vale? Es importante que nos abriguemos antes de llegar a los mismos. ¿Cómo se representaría a nivel topográfico un collado? Bueno, vemos por ejemplo aquí un pico, un monte y otro monte. Pues justo la parte intermedia, como vemos aquí, esto es lo que es un collado. Normalmente los collados son puntos de fácil paso. Obviamente, si estamos en la cara sur y queremos ir a la cara norte, lo más sensato sería
atravesar el collado, no subir justo por el pico. Ahora os pongo una foto del puerto de Navacerrada. ¿Por qué os pongo esto? Porque realmente el puerto de Navacerrada también es un collado. Tenemos bueno, las pistas de Guarramillas y desde donde está tomada la foto, que es desde la zona más del bosque, donde se iniciaría el Camino Smith, etc. Bien, pues la carretera que atraviesa el puerto de Navacerrada, que ahora han puesto un semáforo, digamos que la construyeron pues por el punto de más fácil acceso hacia la vertiente segoviana, que es precisamente el collado. Qué casualidad que normalmente allí hace un viento tremendo la mayoría de las veces, salvo cuando no tenemos bueno, pues la previsión, pero ya en época invernal suele ser un sitio bastante, vamos a decir, desamparado. Perfecto, vamos a ver ahora el tema de las vaguadas. Las vaguadas sería el lugar pues por el que cuando llueve o si cayera agua, pues circularía. En este caso es una vaguada que no es demasiado acusada, pero esto no quiere decir nada. Al final, cada río, cada arroyo va a ir por una vaguada, ¿vale? Y tienen esta forma normalmente. Aquí vemos, por ejemplo, una vaguada por la que baja el río Yauset, ¿vale? Observamos la forma que tienen las curvas de nivel, tienen una especie de forma de V, y siempre van a transitar por allí pues, las aguas. Un detalle curioso es que si en el mapa topográfico salen líneas discontinuas, quiere decir que es un arroyo estacional, es decir, que tendrá agua pues, dependiendo si llueve o si es una época de mayor precipitación. Sin embargo, vemos que el trazo continuo azul nos indica que lleva agua todo el año. Aquí vemos otra vaguada. En principio, la zona de las vaguadas suele ser una zona peligrosa en invierno, por el tema de todo el tema de, ¿cómo se dice?, de las avalanchas. Para las avalanchas influirán muchos factores, la cara por la que vamos a ir de la montaña, es decir, si es norte, sur, este, oeste, las horas de radiación solar que tiene esa cara y sobre todo la inclinación del terreno y otros factores como el viento o la fecha en la que se produjo la precipitación de nieve. Pero bueno, esto será objeto de otro vídeo, no lo vamos a hacer ahora. Aquí observamos otra vaguada, la zona de cuerda larga, cabeza menor, cabeza de hierro mayor. Bueno, pues ahí vemos en la ladera como hay una vaguada que efectivamente, como es discontinuo el trazo del arroyo, quiere decir que no lleva agua todo el año. Pero aquí hay más vaguadas, si observáis, si seguís el cursor del ratón, se aprecian perfectamente. Es relativamente fácil orientarse teniendo en cuenta las vaguadas. El terreno está lleno, fijaros por aquí arriba también hay unas cuantas vaguadas. Vamos a ver ahora lo que son las crestas. Esta es la cresta de Claveles, muy famosa, en la zona de Peñalara. Como veis, una cresta, bueno, pues nos divide en dos, digamos, en dos partes el terreno. En este caso, prácticamente norte y sur. Suelen ser zonas en invierno bastante peligrosas debido a la acumulación de hielo y la posibilidad de resbalar y caer no un metro, sino varios. Aquí esta foto está tomada en el mes de junio, o sea que, bueno, aún así siempre hay que llevar precauciones. Y aquí vemos otra cresta, la cola de caballo, en Pirineos, y vemos, pues bueno, que normalmente este tipo de terrenos conviene, si vamos con clientes, atravesarlos, por supuesto, encordados, porque hay bastante patio a ambos lados. Las crestas suelen ser bastante estrechas. Vamos a hablar ahora del concepto de espolón. Bien, aquí tenemos en concreto uno de la zona de la montaña palentina. Este es el Espigüete, y si analizamos el camino que hay que llevar para subir el Espigüete, pues vemos que se va por todo el espolón, por decirlo así. Saludos a Andrés Arias de Ávila Trek, un gran guía de montaña y, bueno, para mí de los mejores en Gredos y en el Himalaya. Aquí en esta foto podemos apreciar justo un espolón, lo que os estábamos comentando.
si os dais cuenta, es lo contrario a la vaguada. ¿Vale? Es bastante pronunciado. Estos términos podemos decir que son bastante análogos a los de loma o divisoria o cresta, como hemos hablado. Lo que pasa que la loma, por ejemplo, la loma del Noruego famosa, que une une el Alto de la Bola del Mundo con Cotos, aquí lo vemos. Bueno, pues esta loma es una divisoria entre dos caras de la montaña, pero no es tan pronunciada como una cresta. Si fuera muy acusada, con una forma de, en vez de V, sino justo lo contrario, como el pico de un triángulo hacia arriba, la parte de arriba del triángulo, o una V invertida, pues en ese caso sería una cresta. El espolón, si os dais cuenta, sería también una forma de bajar. Normalmente cuando las curvas de nivel están un poquito separadas, permiten un fácil tránsito hacia la parte baja del valle. Bueno, como podéis adivinar, ahora vamos a hablar de lo que son las depresiones. Aquí vemos, por ejemplo, la depresión de un volcán. Es decir, que a veces encontraremos, de repente, vemos que las curvas de nivel van subiendo y en una parte determinada observamos un detalle que vais a ver ahora. Las depresiones, hoyas o hundimientos se marcan porque son unas curvas de nivel un poquito diferentes. Si os dais cuenta, tienen como unas pequeñas líneas tangentes. Y esto es lo que nos indica que el terreno es hacia abajo, porque si no podríamos confundirlo con una cima. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, hay una elevación del terreno, pero aquí es una depresión y aquí otra, que baja hasta 1907 metros. Es decir, que hay bastante hundimiento. Esta es una zona de picos de Europa, Peñasanta, etc. Una cima, esta es una montaña fotografiada cerca de Innsbruck, en Austria. Me llamó la atención bastante y bueno, tiene una forma bastante perfecta, aunque no es muy alta. Pero bueno, si vives en el pueblo te puedes pegar un buen calentón para entrenar. Las cimas es bastante fácil de reconocerlas. Como veis, bueno, pues son círculos concéntricos. En este caso estamos trabajando de momento con mapas topográficos de 1,25.000. Y entonces, bueno, como veis, pues esta sería una montaña bastante redondeada, bastante perfecta, ¿no? Con lo que uno tiene en la cabeza de idea de montaña. Aprovechamos a ver también aquí una vaguada y también un collado entre dos picos, entre este pico que se llama Hoyo de la Conja, me parece, 1310 metros, y Cabezallao, 1172. Bueno, pues el collado está a 1121, un poquito más bajo. Las laderas. Esta foto también está realizada en Austria, en la zona de Otzal, en el valle de Otzal, concretamente en Solden, la estación de esquí. Y bueno, pues es una ladera que como veis, pues se dedica durante la época veraniega pues al tema de pasto de animales, etcétera. Y en invierno pues se esquía por aquí. Es una ladera sin más. ¿Cómo vendría reflejada una ladera en un mapa topográfico? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, zona de Cabeza Mayor de nuevo, toda la zona de cuerda larga, pues esto sería una ladera, lo que he sombreado aquí con color rojo, bastante fácil de determinar. Muchas veces la dificultad para transitar por las mismas radica en que bueno, pues la vegetación, zona de zarzas, incluso de rocas. Bueno, pero en este caso parece que no hay un problema para transitar. Y por supuesto en invierno se convierte, bueno, está cubierto de nieve. Mirad la cota a la que está. La cota estamos a 2000 metros, pues 4 meses al año probablemente puede estar cubierto de nieve esta zona. Entonces para esquiar puede estar bien, pero conviene reconocerlo en verano para ver cómo es el terreno. Un valle, bueno, realmente es muy parecido al concepto de collado o de puerto, lo único que los valles pues, suelen estar en el fondo de las montañas, ¿no? Y muchas veces suele transitar un río, la mayoría de las veces justo por el fondo del valle, es por donde se suelen construir las infraestructuras, las carreteras, las autovías y las poblaciones. Un llano. Zona de Torrejón de Ardoz, según vas hacia Barcelona por la carretera A2, saliendo de Madrid, kilómetro 20 más o menos, observamos a la derecha
una elevación de 172 metros de altitud que se llama el Viso, Cerro del Viso. Como vemos, dice la leyenda que durante la época de la Guerra Civil aterrizaban ciertos aviones arriba, perfectamente, precisamente por su forma de trapecio, bastante perfecto. Y entonces vemos que está totalmente llano. Sin embargo, aquí a los lados, en las laderas, pues hay bastantes curvas de nivel, quiero decir que están bastante juntas, lo que indica inclinación. Vemos también, aprovecho a comentar, las edificaciones hechas por el hombre salen reproducidas en rojo y, bueno, el dibujante, bueno, el código de la leyenda, todo lo que está en azul indica agua. Vemos que estos son piscinas de las urbanizaciones. Esto es un cortado, ¿vale? Es el Eiger en Suiza, la famosa cara norte. Y bueno, pues visto desde arriba habría una caída de 1000 metros. Es una zona pues, bastante, vamos a decir, reservada a alpinistas de élite. Aquí la vemos desde otra perspectiva. Obviamente esto, ¿cómo reflejarlo en un mapa? Pues es juntando las curvas de nivel. Aquí vemos, por ejemplo, algunos cortados en la zona de Peñasanta, ¿vale? En el norte de España. Entonces vemos que las curvas están tan juntas que quiere decir que prácticamente ahí la única forma de subir es escalando. Aquí está el pico de Peñasanta, fijaros. Perfecto. Vamos a continuar viendo una serie de detalles que tengo preparados que creo que es interesante que analicemos. Quiero que os situéis ahora en la zona de las 7 revueltas, bajando el puerto de Navacerrada hacia Segovia, que visualicéis esa zona, porque ahora la vamos a ver desde el aire. Aquí a la izquierda vemos el mapa topográfico del Instituto Geográfico Nacional en la edición de 2002 y cómo se vería en Google Maps desde el aire, desde la foto de satélite. Vemos que los mapas topográficos pues, nos aportan una serie de información bastante valiosa, que no podemos casi observar debido a la frondosidad del terreno y la vegetación en el otro mapa. Observamos esta curva. Observamos la curva donde pone K132. Bien, es esta curva aquí en el mapa de foto de satélite. Vemos que sale una pista forestal, pero apenas se aprecia. Sin embargo, aquí sí se aprecia. Por otro lado, vemos en la curva donde pone CL601, es esta. Y lo mismo, sale otra pista forestal. Luego, la importancia de saber manejar un mapa topográfico creo que queda libre de duda en este momento. Aquí observamos el puerto de Navacerrada. La editorial de arriba ya no es del Instituto Geográfico Nacional, sino de la editorial Alpina. Por cierto, en las editoriales privadas de algunas zonas, pues, por ejemplo Alpina u otras que se usan por España, la verdad que salen un montón de senderos que no salen los del Instituto Geográfico Nacional. Por lo tanto, considero que están más especializados en determinadas zonas. Pensad que el Instituto Geográfico Nacional tiene cartografiada toda España y estas editoriales se dedican digamos, a crear mapas topográficos de zonas muy concretas. Por lo tanto, hacen un estudio de campo muchísimo más pormenorizado. Luego, muy recomendable trabajar con estas editoriales. Y bueno, vemos aquí perfectamente, por ejemplo, las zetas de hormigón de subida a la bola del mundo, como van subiendo y llegan aquí. Esta es la bola del mundo, el mapa, la foto de satélite. Bueno, tenemos muchísima más información. Se ven los telesillas, ¿vale? Se ve incluso la vía del tren que pasa por aquí, un apeadero, bueno, el alto del telégrafo, la estación de Renfe. Incluso nos vienen, pues, sendero de pequeño recorrido, M17. Luego está el M11, etcétera. Bien, zona de la Barranca, una de las zonas más bonitas de la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos el Pico de la Maliciosa. ¿Cómo se observa? Bueno, pues desde la fotografía de satélite observamos los dos embalses y se aprecia más o menos una pista forestal, pero desde la foto, bueno, desde el mapa topográfico, este sí que es del IGN, pues se aprecia un PR y se aprecian dos embalses, se aprecia otro camino que sale hacia la derecha, que llega a la fuente de la Campanilla.
y bueno, la zona de Peña Pintada, etcétera. Se ve cómo sale otra senda que es el camino de la tubería, famoso. Yelmo, mole de granito, la cima está a 1700 y algo metros y bueno, es una escalada de unos 100 metros, es una mítica escalada de granito y adherencia en España. ¿Cómo se vería desde el satélite? Bien, quiero volver atrás. ¿Veis desde dónde está tomada esta foto? Pues si volvemos, estaría más o menos desde aquí, desde la letra T, la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en la foto de satélite se aprecian un poquito algunos senderos que efectivamente cotejamos con el topográfico que existen. ¿Vale? El Collado de la Vistilla, etcétera. Vemos una serie de, bueno, de cotas también, de elevaciones del terreno que no son más que las moles de granito, ¿no? Volvemos atrás, pues todas estas moles tienen una altitud y se las han puesto aquí. Y bueno, pues se aprecia que para ir al Yelmo, bueno, pues la forma más correcta es escalando, o bueno, hay un par de atajos. Este collado en invierno se pone bastante feo. Cuando nieva, etcétera, se forman ahí algunas placas de hielo y no es muy recomendable entrar, digamos, por ahí al Yelmo. Bueno, subida a Dos Hermanas. Apreciamos como las montañas de Guadarrama son montañas bastante viejas. Estamos ya en una altitud pues cercana a los 2000 y algo metros. Y bueno, pues la vegetación a esta altitud, como veis, es muy pequeña, es matorral y algunas otras especies resisten. Pensad que en esta altitud eh, hay casi 4 meses al año nieve, o 5. El viento es muchísimo más alto, luego una radiación solar lo mismo, mucho más agresiva. Y bueno, y la altitud tampoco beneficia que existan muchos organismos vivos aquí. Bueno, pues si podemos observarlo, aquí se aprecia cómo baja la carretera. Bueno, estas son las zetas de subida, quiero que las identifiquéis aquí arriba, el PR3 está aquí. El puerto de Cotos. Y bueno, pues nos perdemos mucha información viendo solo la foto de satélite. Entonces es muy interesante lo que hablamos. Cotejarlo todo con fotos topográficas. Este es el cerro que os comentaba antes, el cerro del Viso, que es una meseta plana en la parte superior, son 167 metros. Según tengo entendido en esta cara, bueno, se repobló todo, también está hecho una pena, la verdad, a nivel bueno, de vertedero, bueno, de todo. Y en la otra cara pertenecía a un campo de tiro del ejército. Pero vamos, es una zona que está bastante fastidiada. Se vería así desde el satélite, ves esto. Arriba es verdad que hay ciertos agricultores que tienen ahí sus campos, bueno, plantados. Y luego, pues nada, aquí se ven las curvas de nivel, hay una pista forestal. Eso sí se aprecia. Aunque la forma más interesante de trabajar en el viso es con un mapa de orientación, sin duda. Ya que podemos atacar vaguadas y observar algunas sendas que no salen aquí. Después tenemos la zona del Mont Blanc. Aquí vemos una foto y bueno, luego el mapa topográfico. Vale, esta es la ruta de los 4000, es la famosa ruta, pero bueno, es un mapa del Instituto Geográfico, bueno, nacional pero francés, el IGN francés. Bien, esto de las curvas de nivel nos sirve para determinar pues a qué altitud está un punto con respecto a otro. Por ejemplo, aquí tenemos que en el Cerro del Viso, en lo alto, estamos hablando de la montaña esta que hay en Torrejón de Ardoz, son 783 metros. Y nos preguntamos a qué altitud está esta casa, que está al lado de la carretera. Pues no habría más que ir sumando según la equidistancia que hemos dicho en este mapa es de 10 metros entre cada curva de nivel, de tal forma que conseguimos, después de hacer el cálculo, saber que esto está a 576 metros. Por lo tanto, hay un desnivel pues de 150 metros aproximadamente, un poco más, así de cabeza. Bien, ahora había preparado una serie de curiosidades
Curiosidades me refiero porque una vez que hemos visto, digamos, todos los accidentes geográficos, me gustaría enseñaros algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas sobre mapas topográficos que he encontrado del mundo en general. Bueno, esta es la zona de Yosemite y bueno, pues un mapa topográfico de esa zona con la ruta de John Muir, fue un ecologista, uno de los pioneros en la zona. Entonces, bueno, pues la información que obtenemos aquí la tenéis. Es curioso ver una especie de escala que, bueno, digamos, equipara millas y kilómetros. Una pulgada representa una milla. Bueno, vemos que es del datum de 1983. Y bueno, nos indica el norte. La escala parece venir aquí. No sé muy bien cómo leerla. Unos 63.000, no sé. No sé exactamente cómo leerla, no lo entiendo. Y vemos, hay una serie de mapas repartidos, pero bueno, me interesa que observemos sobre todo en este vídeo topografía, ¿vale? Topografía de la zona. Como vemos los montes, es curioso que salen en millas. Todo lo que el dibujante ha puesto en color azul indica zonas de agua, está lleno de lagos. Y todo lo que el dibujante ha puesto en otros colores, pues bueno, nos indica vegetación o terreno fácil. Bueno, aquí vemos un mapa topográfico este es suizo, para que veáis un poco cómo trabajan allí, que son mapas. Una vez que tiene las competencias de entender topografía y orientación, pues puede moverse por el mundo. Esta es una foto aérea de los Alpes, ¿vale? Para que veáis un poquillo la locura que es decidir ir allí y bueno, pues tienes que seleccionar mapas topográficos de la zona en concreto a la que vas. ¿Cómo funciona ese tema antes de seguir? Es muy sencillo. A ver si encuentro la foto de Suiza que tengo por aquí, que es tan pequeño. Aquí está. Bien, esta es la zona, por ejemplo, de Suiza. La Federación de Montaña de Suiza, pues bueno, tiene una serie de mapas. Entonces, que vas a la zona imaginar de Berna, pues tendrías que cogerte el 2502T. En cualquier tienda de montaña, de deportes o incluso por internet lo puedes adquirir. Así funciona en Alpes todo. En la zona de Suiza es así, luego en la zona de Austria y en italiana y francesa lo mismo. ¿Vale? Continuamos con algunas curiosidades. Aquí me he descargado un mapa topográfico de la zona de Casablanca, en Marruecos, de escala 1:50.000. Es curioso ver, por ejemplo, tener las coordenadas geográficas, bueno, y vemos que está como girado todo. Tiene una escala aquí también, una tabla de conversión pies, metros. ¿Por qué? Porque este mapa es muy curioso, es la zona de Casablanca, ¿vale? A nivel topográfico, en Marruecos. Y es muy curioso porque está editado por el cuerpo de marines de los Estados Unidos, ¿vale? Para sus operaciones. Entonces, bueno, pues fijaros, la primera edición es de 1943, la altitud está en metros, bueno, da un poquito de información. Pero me parece muy curioso ver un poco las cosas en otros países, cómo funcionan y cómo son los mapas, que realmente son muy fáciles y son muy parecidos. ¿Vale? Fijaros la información que nos dan. Ahí vemos la ciudad. Y bueno, yo no he estado en esta zona, pero me imagino que con el mapa pues te puedes hacer una buena idea. Bueno, he puesto este porque es curioso. El paso de Dyatlov. Hay algún podcast, recomiendo que busquéis, sobre una expedición rusa que hubo y desaparecieron, no sé si eran 10 o 15 estudiantes que tuvieron que hacer noche y bueno, estaba buscando un poquito de información sobre el mapa. Tampoco lo he documentado mucho, pero bueno, siguieron parece ser esta ruta y en un punto determinado, bueno, sucedieron una serie de cosas que aquí pone, por ejemplo, la zona de la acción, el paso de Dyatlov, que no es ni más ni menos que parece un collado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para quien quiera ampliar un poco
la leyenda que hay alrededor de este paso os lo dejo ahí, para que profundicéis. Mapa topográfico de la zona del Elbrus, con coordenadas geográficas. ¿Vale? Curioso, el Elbrus, el monte más alto de Europa. Vale. Mapa topográfico de la zona del Everest. Es un mapa histórico, tiene tiempo y no tiene mucha resolución, pero bueno, es bastante bonito. A quien le guste todo esto. Vemos que está lleno de valles y bueno, y glaciares, bueno, una locura. Aquí sí se aprecia un poquito más. El Collado Sur, el Lhotse, el Monte Everest, la cascada de hielo. Bueno, muy interesante ver cómo son las curvas de nivel a esa altitud, etcétera. Como vemos, hay zona de glaciares, hay zona de rocas. No estoy seguro, pero creo que estos son, digamos, las vías que se han llegado a abrir para llegar al Everest, ¿vale? Pero no estoy muy seguro. Creo que es esto. Vemos el escalón de Hillary, etcétera. Muy interesante. Lo que es el propio Monte Everest, pues estaría aquí, 8.848 metros. Estaría representado de esa forma. Vemos que no es muy grande, ¿verdad? Bueno, esto es un mapa editado por la Deutsche Alpine-Verein, o sea, la Federación Alemana de Montaña, que ya os digo que en Alpes es muy potente. DAV, D-A-V, buscar mapas de ahí. Y bueno, pues tienen mapas de varias zonas del mundo, incluso fuera de zona de Alpes. ¿Vale? Esto es de Huascarán, bueno, montañas, picos de los Andes. Esto es zona de Suiza, también. Vemos que tienen un poquito diferente. Digamos que aquí representan muy bien las zonas que no se pueden, por las que no se puede pasar de ninguna forma. Le dan como una especie de sensación de 3 dimensiones y bueno, se ven un montón de espolones y de rocas, ¿no? De zonas rocosas que es imposible penetrar por ahí o pasar por ahí. Digamos, otra zona de Alpes. Esto está editado por el Instituto Geográfico francés, ¿vale? Y bueno, es zona de glaciares y todo esto. Esta foto fue tomada desde un avión, la tomé hace unos años que viajé a Dolomitas. Y bueno, la pongo porque, bueno, era mitad de la tarde y bueno, el sol ya iba pegando en unas caras, en otras no. Y se aprecian muy bien, pues lo que hablábamos antes, las crestas, las vaguadas, los espolones. Fijaros aquí un espolón. Esto también sería, digamos, un espolón que baja para abajo. Bueno, se ve perfectamente desde el aire, es una absoluta locura, ¿no? La zona de los Alpes, llena de valles, de 3000, de 4000, espectacular, muy recomendable. Y claro, aquí no puede uno meterse sin un mapa topográfico en condiciones y tecnología. Bueno, esta Indonesia, un mapa topográfico que me he bajado de una zona de Indonesia al azar, pero para que veáis un poco cómo está representada, cómo son los detalles. Hay una carretera, como vemos, bueno, luego hay una zona que debe tener bastante vegetación además, bastante caótica, llena de roderas y bueno, muy complicada para penetrar, me imagino, porque estas zonas son muy... Vemos que todo es muy salvaje. Vemos aquí, por ejemplo, se aprecia una vaguada perfectamente. Es un pico de 2700 metros. ¿Vale? Esto está bueno, veis que está trabajando en cuadrícula, por lo tanto sabemos que tiene las coordenadas UTM. ¿Vale? Cada kilómetro de aquí o sea, perdón, cada cuadrícula es un kilómetro, son 4 centímetros. Escala 1/25.000. Yo no sé por qué han puesto aquí en la coma. Veamos. Entonces, bueno, vemos cómo es la leyenda. Aquí en este caso, bueno, hay mucha información. Es muy interesante de ver. Vemos toda la zona de Indonesia y donde estamos trabajando, que es en la 5113. Es decir, que esto está aquí justo. Es este mapa. La parte central de Indonesia.
Este mapa también me lo he bajado porque era muy curioso. Es prácticamente todo agua. Casi, bueno, habrá que hablar un día de cartas de navegación marítima, etcétera, pero no seré yo quien os lo cuente, sino buscaré un experto. Y bueno, pues aquí hay algunas islas representadas y bueno, pues es que no cabe mucha información, la verdad. Tiene 270 metros de altitud ese pico. Sabemos que esto es 1 kilómetro y fijaros, en 1 kilómetro hay 4 o 5 islas, o sea que es una locura. ¿Dónde estaría localizado? Pues aquí en medio del mar. Sería esta zona. Es decir, que estas islas también tienen derecho a sus, ¿cómo se dice? A sus mapas topográficos. Aquí te da un poco de información. Dibujante, bueno, eso para quien quiera cacharrear, os recomendaré luego una página que salen todos estos mapas. Esto es la zona de Java. Bueno, también otro mapa topográfico, en este caso 1.50.000, para que veáis cómo se representa. Fíjate, este sí que está sacado del cuerpo de ingenieros de la Marina, bueno, del Ejército de los Estados Unidos, en el año 1944. Vemos cómo trabajaban con las coordenadas UTM ya. Es muy curioso ver, ¿no? Los accidentes geográficos, cómo los americanos dibujaban la zona de los ríos, las curvas de nivel. Es bastante complicado, ¿no? Parece de seguir el terreno, pero eran otros tiempos. Ahora han mejorado muchísimo. Mirar cómo sí que les interesaba poner muy claro dónde eran zonas muy tupidas de vegetación, la maleza. Pero claro, toda esta zona de Java me parece, son islas y, bueno, muy, muy alocado. Bien, vemos otra zona. Esto es un mapa de Rusia. No tiene demasiada información, pero sí hay algunas curvas de nivel. Debe ser bastante llana la zona. Y bueno, no tiene más misterio. Hay un cráter, eso sí que me llamó la atención. Un lago dentro del cráter. Bueno, aquí os he puesto una zona de glaciares. Vale, todo esto para que veáis cómo se representan un poco. Que vienen con un color azul. Quiere decir que son glaciares estables todo el año. ¿Vale? Ya en España cada vez quedan menos, por ejemplo. Esta es una carta también de la Deutsche Alpine-Verein, la Federación Alemana de Montaña, justo el pico más alto de Alemania, que está en Baviera, en el sur, se llama Zugspitze. Y bueno, son 2.900, creo que 67 metros. Y bueno, viene representado así. También dibujan, digamos, un poquito el relieve, si os dais cuenta. Y bueno, los senderos, algo que me gusta mucho del DAF, de la Deutsche Alpine Verein, es el tema de que enumeran todos los senderos y también están muy bien marcados sobre el terreno. Hay mucha afición en estos países de Centro Europa al senderismo. Muy recomendable escaparse para allá. Lauterbrunnen. Lauterbrunnen es la meca del salto con el salto de, ¿cómo se dice? El wingsuit, el traje de alas. Y bueno, pues todos estos valles, las laderas, etcétera, también se representan así. El pueblo, los suizos te ponen en negro en vez de en rojo las edificaciones hechas por el hombre. Bueno, esto es una fotillo de la zona del Mont Blanc, el Tacul, el Maudit, digamos las rutas. Otro mapa topográfico 1.25.000 del IGN francés. Aquí vemos la cima del Mont Blanc. Vale, es justo aquí, 808 metros es esto. Si nos acercamos, no se ve muy bien por la resolución, pero se aprecia. Vemos que todo esto es zona de glaciar, la ruta de los 4.000 es que viene por aquí. Bueno. Los refugios, aquí está el de Balot, la Dome de Goutier. Bueno, haremos un vídeo exclusivo de las rutas para el Mont Blanc a nivel topográfico. Y luego nada, algunos mapas ya nacionales que he puesto. Pues por ejemplo, esta es la zona de Caín.
Veamos, viene pues como recordar otro vídeo que hicimos, viene con coordenadas UTM y coordenadas geográficas. Me gustan bastante los mapas del IGN. Para todo lo que hay, mira, aquí está Caín. Y bueno, mucha gente habrá hecho esta ruta. Esta es la zona también de Picos de Europa, de Sotres. Vale, para que vayáis apreciando un poco todo lo que hemos hablado de vaguadas, collados, fuentes. Aquí tenemos fuente, por ejemplo. Es muy interesante ver todo esto. Aquí está el Urrieyu, el Naranjo de Bulnes, ¿vale? Mirad qué curioso, chicos. Una depresión, ¿vale? Que viene marcada aquí con las líneas. Otra depresión aquí, bastante grande. Una zona muy curiosa. Y es muy importante desarrollar la capacidad de pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. La zona de Posada de Valdeón. Vale, aquí está Posada de Valdeón, aquí está Santa Marina de Valdeón. Son pueblos muy recomendables de visitar. Tienen casas rurales, bueno, zonas increíbles para ir. Y de hecho aquí hay al lado de, creo que era Santa Marina de Valdeón, hay una vía ferrata, no, en Posada de Valdeón, una vía ferrata bastante nueva, muy chula, yo no la he hecho, pero recomendable. Vale, mirar aquí la ladera, cómo se ve de bien. Aquí por supuesto cae bastante nieve, mirar la cota a la que está Posada de Valdeón, casi 1000 metros, entonces a poco que nieva allí están. Fijaros también los detalles, aquí hay como un arbusto, aquí hay como un pino, pues todo esto tiene un porqué. Vamos aquí a la leyenda y hay una parte dedicada a la vegetación. A ver si la veo aquí. Mirad, monte bajo o matorral y por otro lado bosque mixto. Esto se refiere a que hay cosas, hay coníferas, hay frondosas, etcétera. Bueno, otro mapa. Esta zona ya es de la zona de la Iruela en Madrid, en la Sierra del Rincón. Fijaros, me voy al pueblo de la Iruela, cómo se ve desde el aire. El que haya estado allí ha de reconocer la pista de aterrizaje, el helipuerto pequeñito que hay, la pista forestal que hay arriba. Bueno, pues algunos detalles que se ven. El área recreativa que hay abajo en el molino. Hay varias rutas para hacer por ahí de senderismo. Una zona muy despoblada, muy desconocida, pero como veis tiene senderos. Aquí un sendero pequeñito, es el GR88, ni más ni menos. Y bueno, muy interesante. Puebla de la Sierra, otro pueblo encantador para visitar. Mira cómo representan el cementerio. Estos símbolos son pistas polideportivas, no se sabe si de fútbol sala, de baloncesto, pero bueno, son pistas polideportivas. ¿Vale? La zona del puerto de Navacerrada ya la conocéis, pero bueno, la zona de la Pedriza primero, para que veáis. Aquí iría la senda Maeso, la famosa senda que baja directa del Yelmo, porque va el cross. El collado de la Desilla. Esto es una vaguada, ¿verdad? Y luego por ahí bajas al Tolmo. Bueno, el refugio Giner de los Ríos, que te marcan aquí pequeñito, etcétera. Llegarías, pues si quieres, hasta la zona de enfrente, ¿no? Y el puerto de Navacerrada, que me vais a llamar pesado, pero bueno, es una zona que conocéis muchos de vosotros. Aquí está Valdesquí, ¿vale? Vemos los telesillas perfectamente, cómo se aprecian. La carretera que da acceso a Valdesquí, que va por una vaguada también al lado. El refugio del Pingarrón, la zona de Cotos. Y aquí ya necesitaríamos otro mapa. ¿Qué mapa necesitaríamos? Aprovecho a repasarlo. ¿Qué mapa necesitaríamos? Me iría aquí a la derecha, localizaría. Yo estoy trabajando ahora mismo en el 508, que es este. Pues ya para empezar sé que necesito el 483. ¿Y cuál de los dos? El 483 se va a subdividir a su vez en 4 partes. Pues necesitaré la parte de la derecha, ¿no? En principio esta. Es decir, el 483, 4. Pero bueno, miraría el 3 también a ver si hubiera algo que me interesa en el 3. Esta es la forma de trabajar con los mapas. Zona del Escorial, bueno, las Navas de Marqués, Robledo de Chabela.
San Lorenzo del Escorial está aquí. Vamos a ver. Vale. Pico de Abantos, se ve perfectamente. Estas son las zetas que van subiendo por el GR hasta allí, 1753 metros. Vemos que hay un sendero, bueno, una pista forestal, y luego pues hay varios senderos por aquí que salen. Ojo, que si vamos a trabajar en las machotas, en este que están aquí al oeste, no nos valdría este mapa, tendríamos que usar otro. Este tampoco va a ser, a ver. Sí, va a ser este. Bueno, pues como vemos, te pinta el dibujante un trocito del Escorial, que es la parte baja. Aquí está el collado de entrecabezas, que te da acceso a la machota alta, luego a la machota baja. Y ahí está la zona de la silla de Felipe II, etcétera, ¿vale? La cueva del oso. Por cierto, una zona muy ventosa y muy poco conocida. Hay poca gente que trabaje todo esto. La zona del Romeral, la zona del Valle, el campamento Aguas Blancas, me parece que se llama. No, Aguas Blancas no. No me acuerdo el nombre, pero un campamento que hay por allí también. Campamento camping, perdón. De las Nieves, me parece que se llama. Aquí el embalse de Valmayor. Está la zona de San Lorenzo del Escorial, las machotas. ¿Vale? Pero ojo, que este es un 1.50.000, por eso me coge tanto terreno. Es decir que ya no hay tanto detalle, como veis. En el 1.50.000, un centímetro en el mapa son 500 metros. Es decir, cada cuadrícula siguen siendo 1000 metros, pero claro, ahora son 2 centímetros nada más. ¿Vale? Entonces, urbanización Pinosol, bueno, el monasterio, el GR, mira, ya no tiene tanta información en las setas. En el de 1.25.000 teníamos más datos. Claro, en el 1.50.000 se prescinden de algunas informaciones. Se ve aquí la zona de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos. Bueno, digamos que abarca bastante zona de la sierra, el 1.50.000. Bueno, aquí tenemos otro mapa de la zona de Alpes. Tampoco voy a profundizar en ello. Y nada, poco más. Por mi parte, ha sido un placer. La verdad que todo esto me encanta y bueno, todo lo que pueda ir transmitiéndoos, ayudándoos o lo que tengáis de duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ¿vale? Para preparar cualquier aventura que estéis pensando, asesoramiento, aprendizaje de uso y manejo de GPS, de comunicaciones y por supuesto preparación física para montaña, expediciones de alpinismo, trail running, lo que queráis. Es mi vida y bueno, es lo que me he especializado más. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en los siguientes. Un abrazo.